Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Espíritu, deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Que tu vida entregues a Jesús, permite que tu alma sea llena de Él, permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome
situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Muy buenos días, estimados hermanos, amigos, en la fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por concedernos en su bondad un día más en el que podamos participar hablando de estas preciosas verdades de la fe, que si las escuchamos con interés, pensamos en ella, la reflexionamos, necesariamente nos regalan todo un acervo de conocimiento de la fe cristiana que construyen, que consolidan nuestra vida en Cristo Jesús. Esta mañana, pues muchas gracias a todos ustedes, a nuestro hermano Isaí, a nuestro hermano de Gamaliel de Nueva York, y a nuestros hermanos de Centroamérica por regalarnos esta ocasión, este tiempo, y que lo hacen de manera tan generosa. Yo espero que seamos bendecidos con la palabra, como siempre ha sucedido. Y vamos a continuar con esta primera carta a los Corintios, y que está en el capítulo 5. Voy a leer ahorita desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Pero déjeme anticiparle más o menos una idea, un bosquejo breve del contenido de esta reflexión. En realidad el apóstol está pensando en que no solamente es el pecado de aquel hombre el que la iglesia lo haya consentido, que no haya dicho media palabra, que no haya tomado absolutamente ninguna posición frente a ese hombre, frente a ese pecado que se estaba cometiendo, según el capítulo 5 de esta primera carta, que alguno tuviera la mujer de su propio padre. Pero el problema iba más allá. Es decir, cuando se consiente el pecado en la iglesia, entonces va a producir otros resultados adicionales, porque entonces muchos otros van a confiarse y van a pensar que no hay ningún problema si él también comete actitudes de pecado. En fin, que la iglesia no ha dicho nada. Entonces, una iglesia que no dice nada frente al pecado es una iglesia que facilita las cosas para que se siente y se piense que se pueden hacer lo que se quiera. Y precisamente eso es lo que el apóstol ha estado planteando, y que voy a leer yo desde el versículo 6, donde el apóstol les reprocha a los hermanos de la iglesia de Corinto, pero les reprocha jactancia. Es decir, jactancia, ¿por qué? Porque estaban muy confiados en su superioridad, en que ellos eran supercreyentes, superentendidos, que no había quien conociera lo que ellos conocían. Sin embargo, en esa jactancia, ellos se ocuparon de jactarse de lo que ellos eran, y dejaron de lado el pecado de este hombre y de muchos otros hombres, porque realmente hay una lista. Mire, dice el apóstol en el verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad,
sino en ánimo de sinceridad y de verdad. Ahora, cuando yo estoy leyendo estos pasajes, en realidad cuando menciona malicia, menciona maldad, está hablando de pecados, de problemas, de conductas que había en la iglesia, porque si no las hubiera, ¿qué sentido tendría que el apóstol Pablo las mencionara? Entonces se lo digo para que usted vaya viendo, pues cuántas cosas había en esta iglesia que había sido producto de haber tolerado el pecado. Ahora fíjese, hagamos sino en ánimos de sinceridad y de verdad. Pero note lo que dice este verso 9. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. Y yo digo, qué interesante, o sea, antes que esta primera carta hubo otra. ¿Y qué pasó con esa otra carta? Pues se dice que se perdió, Y yo quiero pensar y hacer mi objeción a esto. Lo haré en su momento durante el desarrollo de la enseñanza. Solamente quédese con la idea que hubo una carta antes que esta primera carta. Lo que significaría que fueron mínimo 3 cartas. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras de este mundo, inconversos. Pues en tal caso os sería menester pues que saliéramos del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Verso 11. Creyentes, sí está hablando de creyentes. No tiene por qué hablar de los inconversos que hacen esas cosas. Porque, ¿qué me va a mí en juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, pues Dios juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. Quítenlo, sáquenlo de ahí. Quítenle la comunión. Muy bien. En el mensaje del viernes pasado, entramos junto con el apóstol Pablo al capítulo 5, donde aquellos que dudaban de su autoridad, pues se vieron rebasados. Y digo se vieron rebasados porque hemos ya venido viendo, es decir, que no querían que el apóstol se metiera en la iglesia de Corintio, que interviniera. Sin embargo, a pesar de todas las trabas, lo que le dio el acceso para poner el pie dentro es cuando le dijo, aunque ustedes tengan 10,000 ayos, no podrán tener la posición que tiene el que es padre. Y yo soy el que los engendré en Cristo, por lo tanto, yo les hablo a ustedes como hijos amados. Y entonces al presentarse ya como un padre, como el fundador de la iglesia, como el que leyó a Cristo, la puerta se abre necesariamente y el apóstol mete un pie en la iglesia de Corinto y empieza a juzgar los problemas. Y no solamente eso, sino que las gentes que dudaban de su autoridad se vieron rebasadas. Y les dice en el verso 3 del capítulo 5, como ausente con el cuerpo, pero presente en mi espíritu, he juzgado al que esto ha cometido. Y yo dije, observa el detalle, Pablo no estaba en Corinto, Pablo estaba en la ciudad de Éfeso, estaba teniendo una enorme campaña de salvación y había muchos milagros y conversiones en esa ciudad. Y no fue a Corinto, les manda la carta. Esto confió a algunos que pensarían, no quiso venir, pues sencillamente porque tiene cierto temor de enfrentarse con nosotros.
Sin embargo, a distancia, el apóstol ejerció su autoridad entregando a ese hombre a Satán. Y la iglesia fue testiga de lo que sucedió con ese hombre. Es decir, ejerció autoridad a distancia y lo entregó a Satán para destrucción de la carne. Y los que menospreciaban su autoridad, creo que hasta pudieron mofarse y decir, bah, son solo amenazas. ¿A poco desde Éfeso? Pero yo creo tener facultad, derecho escritural para decir que quien ha sido facultado por Cristo para ejercer un ministerio y ejercer autoridad, en un caso hipotético, lo voy a decir, podría ejercer esa autoridad que Cristo le dio, aún desde los confines del universo, y funciona. Si fuera el caso así, y lo digo esto porque me parece que puedo decir que Cristo puede ejercer su ministerio su autoridad desde los confines del universo. Y aquellos a que Él ha facultado necesariamente tiene que sucederles lo mismo, para que no se menosprecie la autoridad. De tal manera que sucedió con ese hombre, donde los corintios fueron testigos necesariamente de cómo ese hombre se fue desplomando físicamente, que yo decía, se enorgullecía, se mofaba de su presencia tan varonil, tan vigorosa, y entonces Pablo lo entrega a Satán y dice, déjamelo como un guiñapo, nomás su alma no se la toques. ¿Por qué, Pablo? Porque quiero que él sea salvo. Yo no estoy disciplinando para destruir a nadie, pero quiero que la gente corrija su pecado, corrija su vida y enderece su camino con el Señor. Así que los corintios tuvieron oportunidad ante sus ojos para ver el juicio, la validez del juicio que el apóstol había hecho. Y lo propio sería en este caso que eso que pasó con este hombre debió ser suficiente para que los hermanos de Corinto reconocieran la autoridad del apóstol. Usted diría que estoy bien en lo que digo. Pues no, hermanos, no lo hicieron así. No fue así. Siguieron desafiando su autoridad. Todavía en la segunda carta estaban desafiando la autoridad apostólica. Digo, cuántos intereses se habían creado allí. Pero en la iglesia de Corinto, en realidad nadie parecía estar interesado en corregir nada. Dejaban que las cosas sucedieran. Sin embargo, esa indiferencia, cuando una iglesia es indiferente al pecado, siempre es evidencia que esa iglesia padece de gran debilidad espiritual. Les dijo, miren, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahora yo pregunto, ¿cree usted que se habrían enterado los paganos de lo que estaba pasando? Yo pienso que sí. Pero la iglesia no, pareció no darse cuenta de nada. Eso sí, disfrutaban y disputaban sobre dones, ministerios, manifestaciones, hablar en lenguas, profetizar. De eso sí estaban muy ocupados, porque eso les daba cierto estatus entre los creyentes, el que profetizara. Y esto que les acaba de decir el apóstol fue una durísima amonestación por no haber hecho nada. Se dice que sin duda se trataba de un hombre influyente, pero no importa qué tan influyente sea alguien, no interesa. Pecado es pecado. Y ante Dios los hombres son eso, hombres meramente. Pero acá valía mucho la influencia. Vea usted el espíritu de la iglesia de Corinto, por lo que se ve, acá valía mucho la influencia.
Y nadie se atrevía a meterse con el Señor, a juzgar, de tal manera que él pecaba impunemente. Oiga, ¿cómo se oye eso de que haya impunidad en la iglesia? Porque yo digo, había desafiado impunemente toda moralidad y todo principio de la fe. Y eso a conocimiento de todos los hermanos. Por lo que bien se puede decir con toda propiedad, que hermanos, por la manera como allí estaban pasando las cosas, escúcheme bien, el pecado y el pecador gozaban de impunidad. ¿No se vive quejando la sociedad de la impunidad? Pero que en la iglesia, no, es que en muchas iglesias el pecado goza de impunidad, el pecador goza de impunidad y mucho más. Si es alguien que pesa mucho, si es influyente, si es rico, pero todos compareceremos en el tribunal de Cristo y todos esos valores allá no tienen ningún sentido. Pero el apóstol quiere dejar muy claro que en la fe de Jesucristo, escúcheme bien, en toda la Escritura no existe la doctrina de la impunidad del pecado, sino que siempre está la advertencia sobre la cabeza del hombre acerca del castigo, del juicio que viene sobre él. Pero en esto yo digo que hay una cuestión de fondo. ¿Por qué la iglesia no intervino para quitar ese mal en uno de sus miembros? Es aquí donde dije cobra sentido que a causa de que se habían envanecido, pensándose creyentes superiores, con conocimientos que nadie tenía, y que Pablo le dijo que se jactaban, se habían hinchado de orgullo, de soberbia. Oiga, y la soberbia los hace insensibles a los problemas del pecado. Porque mire, ellos eran tan grandes. ¿Por qué habrían de ocuparse de cosas menores? ¿Por qué? Ellos estaban a un nivel muy alto. Y esa es una cuestión que tenemos que tener en mente. Que los creyentes no podemos perder la realidad de lo que es el pecado. Esos males en la iglesia, cuando hay males de eso, de pecado en la iglesia, y se consciente, causa que otros se confíen, y no uno, muchos, y se convierta en un estilo de vida de esa iglesia. Yo creo que usted no me podrá decir que estoy mintiendo. Incluso le reprocha que cuando hay pecado, fíjese bien lo que les dice el apóstol, cuando en la iglesia se manifiesta el pecado, cuando un creyente peca, la iglesia debe tener duelo. Y luego les ilustra qué clase de duelo. Les diría, cuando a ustedes se les ha muerto un ser querido, con qué vehemencia, con qué intensidad han lamentado y llorado. Pues cuando un creyente es envuelto en el pecado, se debe tener un duelo como el que se tiene cuando ha muerto un ser querido. ¿Qué le parece? Pero usted, dijo Pablo, más bien no tuvisteis duelo. No les pudo, no les interesó. Pero el apóstol va más allá de que no intervinieran para poner alto en el pecado. Es decir, bueno, yo no me meto en nada. Aquí estoy en la iglesia, pero pues no, yo ni opino. Pero cuando el apóstol les dice, no, de cierto se oye. Esta era cosa que todos ustedes sabían muy bien. Sin embargo, fueron pasivos y no dijeron media palabra, no hicieron nada. Y eso los convierte a ustedes en cómplices de este pecado.
Oiga, no les gustó mucho que les llamara cómplices. ¿Y qué es la complicidad? Bueno, es en realidad hacerse socio de alguna cosa. En este caso, se hicieron socios de aquella conducta, tolerándola y de sus resultados. Ahora, pero veamos hacia dónde quiere llevar Pablo la cuestión. Porque usted podría pensar, bueno, ya se resolvió ese problema, ya se acabó. Bueno, déjeme decirle, la iglesia en verdad estaba viviendo un momento de alto riesgo espiritual y moral. Y hace el apóstol una de sus muy notorias declaraciones que deben marcar a la iglesia. Mas vosotros estáis hinchados y no más bien tuvisteis duelo. La cuestión aquí es que, según ellos, pues no estaban para andar viendo esas cuestiones. Ellos estaban allí para buscar el conocimiento, los dones, las manifestaciones espirituales, profetizar, es decir, sentirse muy ejecutivos. No, bueno, esas cosas que las atiendan acá otros abajo. Nosotros tenemos cuestiones de muy alto vuelo, de muy alto nivel. ¿Qué más alto nivel que mantener la santidad de la iglesia? Pero el apóstol no lo vio así y vio la realidad del pecado. Y ordena, no sugiere, ordena. Mis hermanos de Corinto, hay que quitar de en medio al tal, como se llame. Yo le digo el tal, dice Pablo. Y eso significa que debe ser removido, sacado. Además de lo que hizo el apóstol de entregarlo a Satán. Y luego ordena, no solamente lo entrego a Satán, para destrucción de su carne, que yo dije, este hombre debió quedar como una piltrafa y aquella fortaleza de la que se ufanaba, pues ahora quedó en la nada, y ante los ojos de los corintios que debieron decir, cuidado, la autoridad del apóstol es verdadera. Pero dijo Pablo, ahora hay que quitarle la comunión, es decir, no hay que convivir con él. Aunque esté entre nosotros, entre ustedes, no hay convivencia para él. Es necesario que se dé cuenta este hombre que la iglesia rechaza esa conducta y que nadie lo va a apoyar. Ahora, por lo que dice en la segunda carta, todo hace ver que hubo un verdadero arrepentimiento en este hombre. Bueno, es que eso es lo que Pablo buscaba, que su alma fuera salva, lo dijo. Entregamos a este hombre a Satanás para destrucción de su carne, pero para que su alma sea salva. Es decir, esto marca toda una tesis pastoral. Ningún pastor tiene derecho a mandar a la gente al bote de la basura y aniquilarlos, a menos que sean incorregibles. Ese es otro punto de la teología pastoral que conviene revisarlo muy bien. Porque dirá en la segunda carta que fue una reprensión hecha de muchos, y otra versión dice la reprensión de tantos. En nadie este hombre encontró apoyo. Sin duda buscó a que alguien lo apoyara, pero los hermanos lo aislaron por completo. Que se diera cuenta que la iglesia estaba reprobando su actitud, aunque muy tardíamente, pero se había quitado a esta persona. Pero en esto hay una cuestión, y que los hermanos se movieron luego al otro extremo. Es decir, vamos a hacer esto con este hombre y le vamos a quitar la comunión. Pero Pablo diría, pero cuidado, no nos vayamos a ir a otro extremo, de tal manera que Satán nos gane la partida. Y aunque estoy hablando de lo mismo que hablé la semana pasada, quiero mostrarles un nuevo ángulo desde el cual podamos ver
un detalle muy particular de qué cosa quería el apóstol Pablo. La decisión que toma sobre este hombre es muy drástica. Pero lo voy a decir, pero no más allá de lo que requería este caso. La cuestión, pastor, requiere una equidad, de tal manera que fue muy drástico el apóstol, pero el caso lo requería para este hombre y para que la iglesia se enterara. Por otro lado, cierto que en este caso el apóstol, yo digo esto, además porque Pablo no escribe nomás para ese tiempo. Sus cartas siempre son para todos los siglos, para toda la iglesia. Y cierto que en este caso, el apóstol busca marcar los siglos. Pero según el capítulo 2 de la segunda carta, él buscaba, al ordenarles a los de la iglesia de Corinto, júntense con mi espíritu y vamos a entregarlo a Satanás. Quería probar la obediencia que la iglesia tenía con él. Ve usted, es decir, logró esto para ordenar, ustedes también se van a involucrar. El apóstol Pablo podía haberlo hecho por sí mismo, solamente él, pero no omitió a la iglesia, y al decirles júntense todos conmigo y vamos a hacer esto, estaba probando a la iglesia a ver qué tanta obediencia tenían con él. Y les dice en el verso 9, porque también por este fin escribí, para tener experiencia, para saber si sois obedientes en todo. Este caso era un caso difícil, pero yo quería probar si ustedes corintios me habrían de obedecer aún en esto. Y lo obedecieron. Pero también creo algo más, que mucho más que eso, de probar a los corintios, el apóstol, con el derecho de ser quien enseñó al mundo gentil el evangelio, estaba probando si las iglesias de todos los tiempos serían capaces de obedecerlo en todo, en todo. Y creo que muchas iglesias en ciertas generaciones lo obedecieron en todo, pero creo que ahora no es del todo cierto. En Corinto, por lo que dirá, sí hubo buenos resultados. Pero volvamos a esto. Después de juzgar y dar sentencia sobre este hombre, el apóstol no ha terminado y habla de nuevo a los corintios. Yo espero que usted vaya junto conmigo y vea esto. El apóstol ahora va a ser mucho más exigente. Y es que cuando en la iglesia se consienten conductas de pecado, eso ha de confiar a otros a que pueden pecar. Y como siempre, el apóstol echa mano, porque él cuida mucho los detalles. Y él sabe que esto ha de haber confiado y confió a muchos. Y echa mano de una figura para mandar enseñando. Es bueno eso, mandar sí, pero enseñando. Y trae a memoria la Pascua judía. Y le dice en el verso 6, no es buena vuestra jactancia. Y yo dije, ¿pero de qué se jactaban? Bueno, ¿acaso no era, según ellos, el conocimiento? ¿No era eso los que los 10,000 ayos o 10,000 maestros les habían metido en la cabecita a los corintios? No es buena vuestra jactancia, no tiene buenos resultados. Pues, ¿acaso no estuvieron conviviendo con el escándalo? Bueno, sí, dirían. Pero se trata, hermano Pablo, ya de un caso aislado que ya está resuelto. ¿Me oyó? Dice lo que ellos dijeron. Sin duda,
Bueno, ya está resuelto y fue un caso aislado. Aislado. Entonces el apóstol traslada el problema a otro escenario. Y la cuestión será ahora, ustedes corintios, ¿ven esto como un mero caso aislado y que allí terminó todo? Pues veamos eso. Y lo que estoy enseñando esta mañana es cosas que están implicadas en lo que Pablo está diciendo. Veamos eso. Y echa mano de una metáfora, el de la levadura de Pascua. Y les dice, ¿con qué caso aislado, mis hermanos? ¿Con que eso terminó allí, que ya se acabó el problema? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Ustedes creen que ya esto es todo lo que hay aquí en Corintio, que es todo lo que pasó? Porque esa es una de las cuestiones que tenemos que poner en nuestro entendimiento. Todos los que somos pastores, los enseñadores, los hermanos de la iglesia, que cuando un pecado se consiente va a tener muchos hijos. Porque mire, un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Luego, quien tolera algunas cosas de la iglesia, se va a ver obligado a tolerar muchas más en muchos otros casos. Entonces la cuestión es que aunque la levadura sea poca, esa poca levadura fermenta. Y la fermentación es en realidad una forma de putrefacción. Y Pablo está diciendo, cuidado con un poquito de pecado y que se consienta y se tolere y se deje allí. Ustedes van a ver lo que pasa con los demás. Por lo que la exigencia del apóstol sería, no mis hermanos de Corintio, no, mis hermanos de todos los tiempos. No hay que tolerar ni la más mínima porción de levadura de pecado en la iglesia, porque existirá siempre el peligro de contagio. Ahora fíjese para dónde va. Y para dar una lección sobre la importancia de no tolerar ni la más mínima práctica de pecado en la iglesia, les dice, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Limpiad pues la vieja levadura, que es la manera de vivir y pensar exactamente como cuando no conocíamos a Cristo, porque mucho creyente sigue pensando las cosas de la misma manera como las pensaba antes y quiere interpretar la vida cristiana desde el como pensaba antes. Por eso hay en ustedes vieja levadura, dijo. Son una vieja masa. Pero, ¿qué es eso de vieja levadura? Bueno, vamos a decir, son los residuos de la vieja corrupción pagana. Ustedes es cierto que son salvos, pero con todo y eso, aún practican formas de pecado. Y pecado no reprende a pecado. Y les dice, limpiad pues la vieja levadura. Los judíos, para celebrar la Pascua, que recordaba su salida de Egipto a una nueva vida, sacrificaron un cordero que los libró a los primogénitos de morir. Y ese cordero lo comieron con panes sin levadura. Y cuando celebraban la fiesta de la Pascua, oiga, hacían una revisión de todos los rincones de la casa, de todos los oquedades, agujeritos por allí. Limpiaban bien para asegurarse que no había vieja levadura. Y si alguno dejaba, fíjese bien, en lo más mínimo, perdía la comunión con el pueblo y no podía participar de esa Pascua judía. Pablo lo aplica y dice, Cristo es nuestra Pascua. Él nos sacó de la esclavitud del pecado, nos trajo a una nueva vida. ¿Cómo vamos a celebrar a Cristo si en nuestras vidas hay viejas maneras de vivir? Imposible, hermanos.
Por eso les ordena, limpiaos de toda levadura, y toda es toda. Les dice que deben aplicarse a ellos mismos un proceso de investigación de su propia vida, un proceso purificador, que revisen su alma, que la revisen profundo, que no quede ningún síntoma que se asemeje al pecado. Es hacer una revisión de nuestra manera de pensar sobre la vida de santidad para hacer nueva masa. ¿Y qué es eso de ser nueva masa? Como siempre, fui al griego y muy generoso me ayudó. Que al quitar esas antiguas maneras de ser y pensar después que fuimos salvos, ya sin esa vieja levadura, experimentaríamos una nueva condición del ser que no existía. Y en el verso 8, el apóstol espiritualiza la Pascua. Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia. Oiga, espéreme tantito. No con levadura de malicia. Es decir, había mucha malicia entre los creyentes corintios, porque si no, ¿para qué se los dice? Sino con ácimos o panes de sinceridad y verdad. Abundaba la hipocresía. La idea es una fiesta continua en Cristo, que no tiene fin. Pero, ¿cómo puede hacer la fiesta de Cristo, que es su Pascua, habiendo en el creyente residuos de malicia, y dijo, y de maldad? Oiga, míreme tantito, qué interesante, donde malicia es el esfuerzo de perjudicar a otros. Pero, ¿acaso llega a haber creyentes que busquen perjudicar a otros creyentes? ¿Usted qué dice? Y cómo no. Y en esa iglesia había mucho de eso. Tanto que hasta se demandaban en los juzgados paganos. También es practicar un vicio deliberado. Oiga, pero usted me va a decir, ¿pero el apóstol está hablando de creyentes? Sí. Por eso vean cómo es que ahora se pone exigente. Y yo digo, ¿qué exigente? Mucho más exigente. Pero esto no es de última hora. A ver, mis hermanos, yo quiero que ponga cuidado en esto. Y aquí en el verso 9 les dice que les escribió en una carta anterior a esta. Dice en el verso 9, os he escrito por carta, que no os envolváis con los fornicarios. Entonces hubo una carta antes que primero. Sí, hermano, y en esa carta hace una lista de pecados de la iglesia, de creyentes. Bueno, y esa carta, pues esa carta han dicho los exégetas que se perdió, pero yo quiero hacer yo quiero pensar de esta manera y tolere la objeción. Oiga, yo creo que las cartas necesariamente caían en manos de un comité que era de esos grupos antagónicos, que eran los grupos que querían mantener las cosas así, no digas nada, todo tranquilo, deja que la gente viva pero tranquilo, no alborotes. Y cuando leen esta primera carta, que es anterior a esta en la que estamos estudiando, y cuando ven la lista de pecados que Pablo hace, que se cometían en la iglesia de Corinto, yo quiero pensar que dijeron, ¿saben qué? Guárdala. Otro diría, guárdala. Hay que hacerla perderiza.